Miro hacia atrás y veo mi cuerpo abastecido de glóbulos rojos, de plaquetas, de ovocitos. Entran en mí los demás según convenga, me dejo formar. Mi cuerpo es un gorrón que reconoce el ir y venir de los fluidos. Es un fardo que recibe y al ritmo habitualla. Amamanté a mi hija. Leerá esta historia mía cuando crezca. Bien pensado, la escritura es un fluido corporal. Escribo y ahí fuera la COVID arrasa en varios frentes. Se me hace difícil obviarlo aquí, pues cualquier relato de la pandemia comparte con este libro el punto de partida. Los cuerpos y la medicina en trato y la interrupción agotadora de la vida y la incertidumbre y la oquedad. Duele imaginar los hospitales, los cuerpos víricos que sufren y acaso mueren solos. Ha sido conmovedor ver al planeta acurrucarse, igual que pétalos que se recogen cuando llega el ocaso. Comparo, no obstante, y creo que entiendo la novedad y también el drama insólito. El virus amenaza algo más que nuestros cuerpos, pues desempeña más que ninguna otra cosa, despeña más que ninguna otra cosa el sistema médico. Si el cáncer creó en mí la idea de una clínica vigorosa, efectiva en muchas ocasiones, pero hiperdominante, ahora, del revés, la pandemia la pone en evidencia y destapa sus flaquezas. Un Dios ha caído. Quienes trabajan ocupándose de cuerpo ajeno conocen bien sus apuros. Muchos los sufren incluso en sus propios cuerpos. Finalmente arruinada, la clínica de pronto y por un tiempo se parece mucho más que antes a mí. La verdad, contemplo atónita este final de la historia. ¿Cómo voy a negarlo? Tan desgraciado es que vuelve mi relato no poco impertinente, aunque eso en realidad me gusta. Quizás sea porque me invita a quedarme atrás, de una vez y para siempre. Ya fui. Hablo desde el pasado nebuloso. ¿Es que no se oyeron por doquier mis suspiritos de alivio? Completa estoy, bien conformada. Dentro de mí ha quedado forjado un carácter aprensivo y examinador, al 50%. Soy en este libro igual que un insecto fósil. Mis ojos errantes dan vueltas al globo, recorren caóticamente la producción textual del mundo, rapiñan datos que exprimo según me apetece. Hay noches borrascosas en que los espejos no devuelven mi imagen. Me hipervigilo. Sufro porque nada nunca despeja mi pánico. Al contrario, el miedo engorda como un marrano a fuerza de saber. Por las calles reconozco a quienes son como yo, gente del linaje de ese roedor de Kafka, histérico perdido en su guarida. Recolecto malas intuiciones. Las clasifico si vienen avaladas por un estudio de impacto. Con todo, frente a las apariencias, mi tarea no me mortifica. No pocas veces encuentro en ella una pizca de rara diversión. En absoluto es triste. No esmerarme en ella sí que lo sería. Eso es, no esmerarme en ella sí que lo sería. Escrito en San Lorenzo del Escorial en febrero de 2021. Bueno, este texto que acabo de leer es el final de este libro de Raquel Taranilla, Mi cuerpo también, que fue su debut, digamos, en el mundo literario. No esta edición, concretamente, este texto que acabáis vosotros de escuchar es el epílogo que hizo a la reedición de este libro en Seix Barral, que originalmente se publicó en una editorial muy pequeñita que se llamaba Libros del Lince. Cuando Raquel publica el primer libro, Mi cuerpo también, que es un libro donde de alguna manera hace una revisión del cáncer que pasó, que le diagnosticaron, linfoma no-Hodgkins, ¿no? ¿Así? Un cáncer de sangre, para entendernos, ¿no? Cuando le diagnostican con 27 años el cáncer, ella pasa el cáncer y después, pasado el cáncer, en 2015, logra publicar el libro. No sé, ahora ella nos dirá cuál es el periodo que transcurre entre que ella pasa el cáncer, entre que ella se recupera,
si va escribiendo cosas de este libro, si lo hace posteriori. Y ese epílogo que hemos visto es lo que ella hace 6 años después, una vez que le han concedido el premio, un año antes, el premio Seix Barral, el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, que es uno de los premios más prestigiosos que existen en este país, y además estos que se dicen, hablando en plata, que no están dados de antemano. Entonces, quien recibe este premio por lo menos sabe que hay una serie de personas con criterio que han elegido este texto, el texto que concursó, sin ningún tipo de componenda previa. Porque sabéis que eso es una de las cosas que se dice que sucede, y realmente sucede en muchas ocasiones. Hay que decir que Raquel, básicamente, la tenéis aquí, Raquel, ella es profesora hoy en día en Madrid, en la Universidad Complutense, dentro de la Facultad de Periodismo. Algunos que estáis aquí, estáis también en la Facultad de Periodismo. Bueno, Ciencias de la Información, ¿no? Ella es filóloga, es doctora en Derecho también, no, doctora en Filología y licenciada en Derecho. Y las clases que da en Ciencias de la Información son de técnica, estudio de narrativas, pero no narrativas, digamos, habituales, ¿no? Da clases de escritura, pero da clases de cómo escribir a distintos grupos gremiales, es decir, a los abogados, escritura jurídica, a los médicos, escritura médica, etcétera, etcétera. Precisamente sobre la escritura médica y el análisis de la escritura médica va este libro, de una persona que enferma, que un día, cuando está pasando, mientras quimio y demás cosas, y se encuentra con su historial médico, se da cuenta al leerlo que allí no está ella. Que allí lo único que hay es un conteo de leucocitos, un conteo de elementos, dice, que simplemente es un cuerpo, un oncocuerpo, como ella dice, un cuerpo enfermo. Y con esa voluntad de recuperar y de humanizar ese proceso y hacerlo suyo, decide, tiempo después, escribir este libro para hacerse con una narrativa personal. Una narrativa que tampoco es la narrativa que estamos acostumbrados de muchas personas que han pasado un cáncer o que han visto a sus seres queridos pasar el cáncer y que se mueve normalmente con la autoayuda, tú si puedes, los contactos espirituales, yo soy algo más que mi enfermedad y tal, que todo eso está muy bien, pero ella hace con esto una cosa completamente distinta y que no hemos visto desde luego en la literatura española hasta hoy. Es robarle a la medicina el derecho a disponer, una vez que te enfermas, del discurso de tu cuerpo, que tú eres solo enfermedad y síntomas. Eso quien haya pasado eso alguna vez, todos los jóvenes que estáis aquí, supongo que menos. Los que tenemos ya una cierta edad ya lo conocemos de forma más cercana y entendemos perfectamente cuál es la motivación que llevó a Raquel a esto. Bueno, antes que nada deciros, daros las gracias por venir. Esto es el tercer piso de Librería Proteo, es el nombre del proyecto, el tercer piso, que llevo desde hace ya casi 4 años, con Librería Proteo, después del incendio y la restauración de esta librería en el año 2020, donde pasaron muchas cosas, más o menos al tiempo que ella le dieron el Biblioteca Breve, esta librería con 56 años de antigüedad y siendo la más importante, una de las más laureadas de España, la más laureada de Málaga, sin ninguna duda, bueno, pues se quemó, un día se quemó, fue así, pero se recuperó. Entonces yo me encargué de crear un proyecto para volver a traer la gente aquí a la librería y convertir la librería en lo que antes era, es decir, un espacio común alrededor del mundo de los libros. El evento que estamos haciendo hoy se hace gracias al Centro Andaluz de las Letras y al programa de residencia literaria en la comunidad andaluza, donde Raquel está participando. La idea, yo no sé, ¿alguno de vosotros ha leído a Raquel? ¿Alguien de los que están en esta sala? No, bueno, sigue siendo una escritora de minoría. Para mí lo era, debo confesarlo. Cuando hace un par de semanas me propusieron incluir esto en el tercer piso, lo primero que dije, no he leído a Raquel. Lo primero que hice fue empezar a leer unos fragmentos y me atrapó inmediatamente. Lo primero que uno dice cuando esto es, ¿por qué no he leído yo a esta mujer? Básicamente antes estábamos hablando porque hay mucho ruido alrededor. Y el mundo en el que estamos viviendo muchas veces nos impide diferenciar las voces de los ecos. Y los ecos suelen hacer
mucho más ruido que las voces originales. Pero yo os invito a que la leáis, yo os invito a que os acerquéis a un dominio absoluto del texto y del lenguaje, a una escritura propia, con una solidez tremenda que está y llena de ideas, que es lo que hace falta. No repetir una y otra vez los lugares comunes, sino ideas que nos hagan pensar. Porque teóricamente para eso sirve el arte y sirve la literatura y esas cosas. Sé que también aquí hay alumnas de escuelas de algunos de los talleres de escritura que estamos aquí. Hoy, más que presentar sus libros, que ya se editaron, están aquí. Si alguien los quiere comprar, los tenemos aquí, ella los firmará. Está también para que charléis con ella, para que le hagáis preguntas. Yo voy a hacer un poco de chambelán porque es lo que hago, es decir, hacer preguntas y propiciar una charla. Pero quien quiera rápidamente levanta la mano, me calla la boca y para eso estamos. Antes que nada, darte la bienvenida, Raquel, bienvenida al tercer piso. Y tú estás acostumbrada mucho a estos encuentros, ¿sí, no? Más o menos, bueno. ¿Eres profe? Eso. Pero tus alumnos tienen más interés por la literatura o por hacer un... Bueno, mis estudiantes son generalmente de periodismo. ¿Son de periodismo? En los últimos años, desde que llegué a la Complutense, de lo que hace ya 6 años. Ahora sí son de periodismo, pero yo empecé siendo profe de Derecho, porque yo estudié Derecho y Filología, entonces me he dedicado mucho tiempo a explicarles a los juristas cómo escribir de una manera clara, moderna y que se entienda, porque bueno, ya quien haya tenido la poca fortuna de encontrarse en una tesitura judicial se habrá dado cuenta de que el lenguaje es una barrera y para mí eso no es democrático. Y en eso estuve muchísimos años antes de llegar a la Facultad de Periodismo. Y ahora estoy ahí y mis estudiantes pues no tienen un interés extraordinario en los textos literarios, en la ficción, pero es que los seres humanos narramos todo el tiempo, así que, y no es tan diferente los recursos que se movilizan cuando uno escribe ficción de cuando escribe pues hechos del mundo. Sobre eso podríamos hablar mucho tiempo, pero en esencia yo les explico lo mismo que les explico a los jueces cuando les cuento cómo tienen que escribir un relato de hechos probados y construir un mundo que a una persona que ha sufrido un daño le repare, porque no solo reparan el dinero y ver a la persona que te ha hecho daño entre rejas. También reparan los relatos que hacen los jueces, porque son relatos oficiales, relatos públicos en los que la sociedad nos comprende. Y eso ocurre en las sentencias judiciales, pero también ocurre en el periódico y también ocurre en las novelas. De otra manera, seguro, pero no tan distinta. Así que es lo que hago. Precisamente, es decir, tú has formado no tanto, por ejemplo, a los médicos, es decir, que tu expertise eran los abogados, los juristas, los que querían estudiar judicatura, la gente que utiliza ese lenguaje que nosotros, casi todos los legos en la materia, conocemos por todas las películas americanas que han hecho tantísimas. ¿Se parecen algo a la realidad? No mucho. Nada, ¿no? No, es un mito, claro, es que manejamos, la gente no va... Yo me pasaba los años que estuve haciendo el doctorado, me pasaba en las salas de justicia. Yo lo que empecé a preguntarme cuando era muy joven era ¿por qué la gente no se mata cuando tiene un problema? ¿Por qué van a una sala con un tercero que no les conoce de nada y resuelven la controversia? El otro escribe un papel y aquello se ejecuta en el mundo. Eso para mí es un misterio de la civilización, ¿no? Es un ejercicio lingüístico. Conseguimos la paz social o la tranquilidad al menos a través de las palabras y eso era mágico para mí. Y entonces me pregunté en mi tesis cómo construimos los relatos en la sala de juicio, ¿no? Cómo ese señor que no nos conoce de repente entiende por una serie de pruebas algo que nos ocurrió y establece una verdad que nunca va a ser una verdad total, siempre va a ser parcial,
a veces ni siquiera se aproximará a la verdad del mundo, pero es una verdad oficial, una verdad procesal. Y como todas las que escribimos. Y operativa. Y entonces pues me puse a tirar por ahí, y eso es lo que he hecho toda mi vida. Hay una cosa que ya que estás hablando, yo le enseño a la gente que tiene que usar un lenguaje específico a usarlo con la máxima corrección, es decir, a humanizarlo, bueno, más que humanizarlo, a profesionalizarlo con categoría dentro de las reglas que se utiliza ese lenguaje. Tú de pronto te encuentras, vamos al origen de la... y ya me explicas si había un origen antes, había unos orígenes secretos, ¿no? Hay un momento que es cuando tú enfermas y sobre todo el libro está escrito después cuando tú ya has recibido el diagnóstico de estoy curada. Durante el tiempo de la enfermedad, que fueron como cuántos años hasta que tú de pronto te ves que puedes empezar a usar tu cuerpo y tus hábitos de manera normal, más o menos. Mi cáncer fue muy rápido, aunque el tratamiento fue muy lacerante porque yo me quedé inmóvil. El tratamiento, el protocolo era, como era un cáncer súper agresivo, yo estuve pues 10 meses ingresada, pero a partir de ahí, además, perdí la movilidad, pero surgió la oportunidad de empezar a trabajar en la Facultad de Derecho y yo dije, bueno, pues tengo que volver a aprender a andar y tengo que ir a trabajar porque es mi oportunidad. Yo era joven y pensaba que el tren pasa una vez y tenía que conseguirlo. Y lo conseguí. Y fui a trabajar a la facultad como profesora asociada, todavía no había terminado la tesis, calva, pesaba 40 kilos y con el catéter colgando. Y empecé a dar clase. Y muchas veces pienso, aquellos chavales debían de pensar, esta mujer, qué persona tan particular físicamente, y es que era verdad. Y ni me planteaba escribir un libro sobre el cáncer, porque a mí me molestaban profundamente los libros sobre el cáncer que repetían la misma historia siempre. Quiero decir que, bueno, ya si uno ya lo ha dicho, pues ya lo ha dicho. Y eso del saber que se va acumulando, a mí me parece que tiene que ser así, no puedes repetirte. Y durante mucho tiempo no consideré yo necesario, porque no iba a aportar nada, y a mí me gusta, valoro mucho el silencio. Y resulta que un día, como has explicado tú antes, fui a la consulta de mi doctor cuando ya estaba más o menos curada, estaba ya en esa fase de remisión que yo llamo en el libro la sala de espera, ¿no? Porque como siempre hago la equiparación con el lenguaje judicial, y yo, bueno, una de las conclusiones de la enfermedad y de mi libro es que, igual que la inocencia, la salud es una presunción, porque no sabemos si alguien de aquí de repente ya tiene el linfocito perverso en sus entrañas, es un misterio. Y resulta que yo estaba ahí en la consulta y el doctor salió y me dejó delante de una carpeta gordísima que tenía mi nombre, y como tengo la afición de leer todo, pues abrí la carpeta y ponía mujer, joven, 27 años, refiere dolor de espalda. Y pensé, hostia, es mi historia. Y la han escrito profesionales de la medicina, parcialmente. Hay cosas muchas que yo no sé de mí misma y están aquí, ellos sí las saben, han visto partes de mí. Claro, a mí me abrieron porque mi linfoma estaba metido dentro de mí, o sea, en lo más profundo, entre las vértebras, ahí me han visto por dentro unas personas que nunca más me pareció todo muy extravagante, y de repente podía decir cosas. Y ahí empezó la necesidad de mirar yo soy una científica, claro, una científica del lenguaje, una analista del discurso, y critico el discurso profesional porque entiendo que opera en el mundo y no opera asépticamente, hace cosas que transforman el mundo. Y pensé que podía decir algo. Es paradójico porque cuando yo enfermé me di cuenta de que la medicina es una sucesión de protocolos, o la clínica en realidad, sí, para ser exacta.
es una sucesión de protocolos. Yo tardé mucho en que diesen con lo que tenía, ¿no? Como era una mujer y era joven, me decían, es que estás estresada porque trabajas mucho. Y era verdad, pero tenía un linfoma. Y al final ocurrió el diagnóstico. Y a partir de ahí todo fue muy fácil y fue agradablemente fácil porque me dijeron todo lo que iba a ir ocurriendo y ocurrió. Y además te fuiste convirtiendo en todo ese proceso, es decir, voy a aprender de lo mío como si fuera una estudiante de medicina. Pensaba. Estaba, o sea, la para identificar, digamos, establecer, digamos, un diálogo entre esa descripción médica y lo que no tú... fue tan inmediato. Yo estaba bastante cansada y consumida y no tenía yo mucha fuerza para hacer nada. Entonces, no, y me alegro de haberlo vivido así. Yo no tenía la pulsión de estar, ni la energía. Tenía que, o sea, una de las cosas que a mí me enseña la literatura, y esto se lo digo siempre a mis estudiantes cuando escriben, ten paciencia, los textos son largos y la vida es larga. Y esa me parece una enseñanza fundamental para los chicos que están escribiendo y todavía están empezando. O sea, la necesidad de que tu texto hable por sí mismo desde la primera página. Y no tiene que ser así, porque los textos te dan espacio. Eso es el regalo más grande. La página en blanco es larga. Y dale tiempo a tu mente para producir la sabiduría y el conocimiento. Entonces yo tardé mucho tiempo, muchos años. O sea, hasta que no tuve la posibilidad de irme fuera de España, encerrarme y viviendo de manera muy precaria, ponerme a escribir este libro y sabía que tenía que hacerlo en 6 meses y lo escribí. Pero eso te lo impusiste tú a ti misma, lo del libro. Estamos hablando de... Sí, de mi cuerpo también. Sí, me lo impuse porque era el dinero que tenía. Entonces era trabajo 6 meses sin gastar en el extranjero, me quedo 6 meses más. Estabas en Qatar, ¿no? Estaba entonces en Bruselas. Ah, en Bruselas. Y me propuse escribir el libro y salió del tirón porque es un libro de ejecutar cuando lo tienes pensado y tienes hechas las lecturas muy fácil, ¿no? Hay libros que son fáciles en un determinado fácil sentido. Lo dirás tú. Es fácil porque es cronológico. Vale. Y esa es una... O sea, Noche y Océano y el libro que estoy escribiendo ahora, la novela que espero terminar aquí, son mucho más difíciles. Pero Mi cuerpo también es un libro que escribí desde la primera línea hasta la última. Porque era mi vida vista por una científica que miraba de frente a lo que habían escrito los médicos. Antes has dicho, y antes estábamos hablando mientras tomábamos café, una idea que yo creo que se le está olvidando a esta sociedad. Es decir, cuando haces algo que teóricamente su existencia depende del deseo de los demás o de la utilidad que te ofrezca a los demás, tienes que tener eso muy claro. Lo has venido a decir antes. Es decir, ¿qué voy a ofrecer yo a tantos relatos de autoempoderamiento y superar la enfermedad que no se haya dicho ya? Porque es siempre el mismo relato. ¿Qué puedo yo ofrecer? Está claro que también te ofrecías a ti misma, digamos, una reconquista a través del lenguaje, de una forma de ver la enfermedad. Es decir, hay una manera distinta, intermedia, propia, en la cual tú recuperas la autonomía, tú recuperas tu territorio, que de alguna manera ha sido ocupado por los médicos, nombrándolo de una manera, y decir, quiero volver a sentirme dueña. Y lo haces conociendo el lenguaje de ellos, imponiendo también, creando un sistema, una narrativa que está entre medias. Es decir, entiendo lo que vosotros decís, pero aquí yo no veo al ser humano por ningún lado. Veo una placa de Petri de esa, donde están midiendo... Pero probablemente cositas, tampoco lo haya en lo que yo hago, porque yo también soy una científica que aplica sus humaniza. palabras y... Humaniza. Hay una cosa que yo creo que tú haces y que normalmente y paradójicamente en los relatos que tienen que ver con la simple emocionalidad. A ver, para que nos entendamos todos, cuando alguien enferma y piensa que va a morir, básicamente se agarra a esa única idea. Por favor, que no muera.
O reza o no reza, o se inventa dioses, o hace lo que sea, o sufre por los que deja detrás, o sufre por qué se sufre directamente. Pero tampoco se cuenta el hecho en sí mismo. Normalmente tendemos a creer ¿de dónde sale el cáncer? Hay cosas en vidas pasadas que yo no resolví, que tal, y bla, 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 bla. Ya tenemos todas esas narrativas y tal. Y sin embargo, es difícil ver a la gente recuperar la rienda, aunque sea de su dolor y aunque sea de su derrota, de su entregarse. Sin embargo, aquí, con ese ejercicio rarísimo que tú haces, de que a veces es de una sequedad, hostia, dice, qué dura es esta mujer consigo misma, ¿no? Sí, Sin embargo, por ejemplo, el epílogo bueno, es como si tú le dijeras, dice, oye, que yo no era tan dura, ¿no? O sea, cuando yo leí el texto años después para reeditarlo, pensé, hostia, qué dura era, ¿eh? Realmente soy una tía muy árida. Y tú no querías que dijeran, soy un guerrero y tal, pero es que cuando te vieran los alumnos entrar allí con el medio gotero y ese tipo de historias, bueno, un poquito de impresión sí que les daría, decía, ya, sí, es verdad, claro. Era una profe muy punky cuando, aparentemente. Pero para mí todo tenía sentido, aunque lo entendiese después. Y esa, para mí la literatura es una tecnología humanística y por eso es humana, porque construye el yo. Y eso es lo que nos da, por eso nos gusta y por eso nos salva. Pero para mí también la escritura es política. Claro. Y una de las mayores satisfacciones que me ha dado a mí mi cuerpo también tuvo que ver con mi padre. Y lo voy a explicar desde el principio. Para mí, como venía de una propuesta personal, una apuesta personal por la democratización de la justicia y porque la justicia, en tanto que administración pública, nos sirviese también con sus palabras, yo eso me lo había pues metido muy en la esencia de lo que hago y de cómo estoy en el mundo. Entonces, mi libro tenía que ser un libro fácil de leer, o más o menos fácil. Tenía que ser comprensible, tenía que proporcionar herramientas que desde lo que yo hago le sirviesen a la gente para entender qué es esa cosa tan rara de ponerse malo e ir al médico. Y resulta que mi padre, que yo vengo de una familia muy humilde, mi padre es un trabajador que no ha leído un libro en su vida. No, en casa no teníamos libros. Y cuando saqué mi libro, él se lo leyó porque mi padre me quiere y me dijo, bueno, me lo he intentado leer, a veces tenía que leer la misma página 2 veces, pero bueno, lo he conseguido, lo he leído. Él con Noche de Océano ni lo intentó, pero el libro del cáncer lo escribió. Pues años después él tuvo cáncer de próstata. Y un día me dijo, ostras, me ha pasado lo que tú explicabas de la metonimia. Y me pareció tan maravilloso porque mi padre se había equipado de una herramienta que le había hecho entender que cuando el médico entró en la consulta y le dijo, esto es un cáncer de próstata, él dijo, no, soy una persona con cáncer de próstata, ¿no? Porque es una metonimia, considerar la parte por el todo. Y para mí eso fue entender que el libro ya había cumplido el papel, y para eso escribí el libro. En realidad, luego, claro, es un libro literario, es narrativa, literatura, porque yo hago literatura y considero que es una herramienta fundamental política para entender quiénes somos. Dentro de esa idea de la política hay una cosa que además, a mí particularmente, como por intencionalidad también me toca mucho, que es revelar en qué medida una de las grandes disciplinas humanísticas, que es la medicina, se ha convertido, por su acercamiento a la industria farmacéutica probablemente, y por las dinámicas, en una de las disciplinas más deshumanizadas en todo el protocolo. Quien haya sufrido una enfermedad de una persona cercana en momentos donde
todavía se estaba investigando sobre algo, ha visto eso. Es decir, pasas de ser fulanito o fulanita de tal a convertirte en una serie de síntomas y probabilidades, con el dolor y encima la culpa inmediata al enfermo por no se sabe qué. Yo recuerdo cuando a mi madre le diagnostican de cáncer, me decía, pero si yo lo he hecho todo bien, si nunca tal, o sea, esa idea y encima ese médico increpándole y siendo borde con ella, diciéndole, esto señora, usted tendría que haber venido antes. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? ¿Sabes lo que te digo? Y molestarse. Y recuerdo una escena que nunca se me olvida, que es, yo como entonces intrépido periodista, me meto entre los pasillos y me voy a la puerta del quirófano donde estaban intentando operar a mi madre por primera vez sin éxito ninguno. Y entonces veo, imaginaros esas puertas fatientes, y veo salir a un médico que se quita los guantes y el gorrito de goma y dice, me cago en la puta, es que me tienen que tocar todos los putos muertos a mí. Mira al lado y dice, ¿y tú qué mierda eres? Digo, yo soy el hijo del muerto ese que le ha tocado. Entonces, claro, aquella historia que básicamente es, usted no debe estar aquí, ¿dónde quiere usted que yo esté? Si llevan 4 horas más de las que nos habían dicho y nadie nos informa. A partir de ahí hubo un proceso en el cual tiene que ver con la conquista de la humanidad. El derecho, oiga, que el que está enfermo soy yo. Y yo me voy a entregar a todo su conocimiento, porque usted es el que sabe, teóricamente. Pero no me largue todo el vademecum en la cabeza, que encima del dolor que tengo, es que me va a hacer más sangre. Entonces, ese proceso, básicamente, que aquí al contarlo pone en un foco tremendo, y eso es política, y eso nos atañe a todo el sistema médico contemporáneo. Funciona de cierta manera, y nada más que ha hecho falta contar lo que sabe, es decir, su historia, porque estaba allí, ¿no? Yo quiero también que pasemos un poco a los distintos espacios, antes de hablar de la novela que te da el premio, que también enfoca a partir de la historia basada en hechos reales, que también, y toda esa historia un poco fascinante que cuentas, ¿no? Tú estás ahora aquí, vamos a ir aquí, vamos a saltar esa parte, estás escribiendo una novela que se llama, ¿cómo se llama? Caribe, Calipso, ¿cómo era? Cumbre en Calipso. Cumbre en Calipso. Cumbre en Calipso tiene un poco de cosa que no se sabe si es una novela negra de los años 40 o 50. ¿Qué es Cumbre en Calipso? ¿Qué se puede contar, además? Pues tengo que decir que soy la peor vendedora del mundo, ¿no? Me cuesta muchísimo hacer la sinopsis de los... Mi cuerpo también es muy fácil, porque es la historia de mi cáncer contada desde mi disciplina científica. Pero si me haces resumir Noche y Océano, me pones en un apuro. Yeah. Y Cumbre en Calipso, que es un título provisional, aunque a mí me gusta, así que es probable que se quede, es también difícil de explicar. Es una novela negra, de misterio, ubicada en Bruselas, ciudad en la que yo viví y trabajé. Empieza con un envenenamiento, habrá un muerto, una muerta, y si he dicho que todo lo que hago es política, tiene que ver con Europa, tiene que ver con la institución europea, de alguna manera, porque yo trabajé allí un tiempo, y tiene que ver con, pues, retos que nos afectan hoy. Es una novela que está ubicada en Bruselas, ya lo he dicho, en 2002, pero habla del mundo, de los problemas de ahora, cuando abres el periódico, desde el punto de vista de la ficción. Vale. Y es absolutamente experimental, porque no lo hemos dicho aquí, pero tenéis que ir avisados. Mi literatura es absolutamente experimental, entonces todo esto que digo yo de manera un poco capciosa, de que escribo muy facilito, yo creo que en mi cuerpo también me lo impuse,
aunque cada vez que lo digo, mi madre levanta la ceja como diciendo, hija mía, no. Hija, ya has perdido 2 lectores más. Sí, hago literatura experimental, sí, claro. Me gusta poner retos. Yo añado, hace literatura experimental. Por ejemplo, Noche y Océano está llena de referencias cultas, muy cultas, porque aquí nuestra amiga es cultérrima, es una intelectual, con todas las letras. Sin embargo, esa idea de lo experimental como algo que uno no entiende, no, por Dios, no hablamos de eso. Experimental es que ella está experimentando y jugando con el lenguaje. Y haciendo absolutamente algo que me creo, que es que nos tenemos que reír de la solemnidad de la escritura, porque en este país somos muy turras. Eso que acabas de decir, por ejemplo, Noche y Océano, básicamente es una novela de hasta donde he logrado, no he podido terminarla. No he podido terminarla no porque no he podido con ella, al contrario, se lo decía antes, mi propia dinámica, y creo que eso también se cuenta en esta novela, las dinámicas actuales donde todos somos muy precarios y por amor a la cultura nos vamos convirtiendo en el burro que está persiguiendo a la zanahoria constantemente. Es decir, un esfuerzo tremendo por hacer cosas que después casi nunca nos logran recompensar de la manera que recompensa el arte, la literatura y el conocimiento. Yo creo que ella ha dicho una cosa que es fundamental, que si os tenéis que llevar algo es paciencia, silencio y tal, que yo me lo tendría que poner aquí todos los días porque a mí se me ha olvidado ya directamente, soy incapaz. Entonces, en esta novela, Noche y Océano, es que esta novela parte de un hecho real. El hecho fue real, el robo del cráneo de Murnau. Eso es. Vale, Murnau, ¿alguien sabe quién es Murnau? ¿Te suena Murnau? No, bueno. Sí, hombre, desde aquí tenemos... Ya sabemos, los que tenemos una cierta edad, Murnau era un director de cine alemán, ¿vale? Empezó en la época del cine mudo y uno de los grandes directores de cine. Entonces la historia es que robaron realmente el cráneo, porque cuenta un poco la historia porque es muy rocambolesca de dónde sale. Pues en realidad yo me encuentro en la prensa esta noticia, alguien ha robado el cráneo de Murnau que estaba pues embalsamado y se perdió, nunca más se recuperó, no que yo sepa, y a partir de ahí yo estaba pues dándole vueltas a la cabeza acerca de, bueno, mi pregunta era cómo puedo contar algo que me está pasando a mí y con lo que ya no puedo más, que es que estoy llena de libros, de lecturas y todo esto de repente se me está haciendo muy insoportable. Se te está haciendo bola, vamos a ver tanto, sí. Y no me está llevando a ningún sitio porque de repente yo trabajo en la universidad desde que acabé la facultad, o sea, no me he movido, a pesar de que he estado en unas y en otras, pero siempre he sido animal universitario. Y la exigencia de publicar y seguir leyendo y estar en todas las revistas y era, ostras, ¿para qué todo esto? Y entonces creé un personaje que es pues un alter ego mío, que es una profesora de sociología que está... Sociología del turismo, además, ¿no? Ella hizo una tesis sobre Lukács, pero claro, tuvo que dedicarse a lo que pasa en la facultad, que en las universidades, que te toca escoger pues la última cuando llegas, así que a ella le tocó la sociología del turismo y no puede ser una persona más ajena a eso. Porque además los profesores universitarios, los que sabéis de qué va la historia, pues ya no hemos hecho turismo nunca porque no hemos tenido un duro nunca. Pues eso, el turismo es que es muy gracioso. Entonces, pues pensé en ese personaje que tiene un discurso pues delirante. Quien quiera ubicarme en una corriente literaria, aunque eso no me gusta mucho, pero bueno, para que nos entendamos todos, pues yo hago algo que se acercaría al realismo histérico. ¿El realismo, perdón? Histérico, vale, sí. Bien. Y ahí, pues eso, creé ese personaje que de repente tiene que recibir en su casa, que tiene alquilada, a otra chica de Barcelona, rica, no como
la protagonista Bea, tiene que recibir a un hombre que llega allí y está haciendo una película sobre Murnau en los mares del sur. Murnau rodó Tabú, que es una película fantástica en los mares del sur. Entonces Bea pues llega a la conclusión de que ese chico que se ha colado en su casa es quien ha robado la cabeza, como si no, o sea, como no puede ser de otro modo. Y lo que hace es precipitar esa excusa que en realidad es pues una manera de poner en marcha el movimiento literario narrativo discursivo y empezar pues eso, un discurso pues probablemente patológico de Bea. Yeah. Y eso, las citas cultas le salen por las orejas y van dejando en el camino una estela de dolor y de insatisfacción porque el mundo en el que le ha tocado vivir pues duele. Hay una cosa que yo creo que aquí está detrás, que es también una crítica a esa expectativa que tuvimos no hace mucho tiempo, cuando de pronto dicen, vía Internet tenemos acceso a toda la información. El impacto real es que nos estamos volviendo más tontos, más torpes, menos capaces de digerir y tenemos, por regla general, ya te digo, como una especie ya hay gente que tiene una especie de bulimia histérica también de data, y encima ahora con la última que le preguntas a ChatGPT y haces lo que tú tardarías 15 años en relacionar, y encima utiliza a lo mejor tus propios estudios, tus propios datos, y los tienes colgados en la red para decirte algo que tú eras incapaz de ver. Es como una especie de sentimiento del increíble hombre menguante que ya te vas haciendo cada día más pequeñito y dices, he inventado una máquina que me ha devuelto a la nada, ¿no? Directamente. Yo escribí ese libro para explicar algo que yo pienso a veces, pero no pienso lo mismo todo el tiempo. Ya. Y yo soy muy optimista respecto al futuro. ¿Sí? Y para mí Internet, de hecho, yo durante un año yo trabajaba en la Universidad de Barcelona y acabé un poco rebotada allí y dije, pues me voy, y di un portazo y me fui. Y para mí la faena más grande de vivir fuera de la universidad era no tener acceso a la biblioteca y a la base de datos de la facultad, porque me abre las puertas a la información inmensa del universo. Y eso es algo que cuando yo era joven, yo empecé en la universidad en el 99, no existía. Yo soy inmensamente más rica ahora. Pero tú eres una navegante, quiero decir, tú llegas a Internet con una expertización de saber dónde tienes que buscar y qué tienes que buscar. Claro. Eso es fundamental, ¿no? Claro, pero es que a lo mejor tenemos que entender que hay diferentes formas de alfabetismo. Sí. Y esa es una que a lo mejor no les estamos dando a los jóvenes. A lo mejor, ¿no? Vale. Y de repente te encuentras alumnos que en los trabajos te dicen la bibliografía, fuente, Google. Y no te das cuenta como de que única fuente. Google es una casi como una estantería. Claro. Esa falta de madurez respecto a lo que te vas a encontrar en el mundo virtual, pues es algo con lo que tenemos que trabajar, pero el mundo para mí es mucho mejor a nivel de conocimiento. Yo no necesito salir de casa. Y eso es para mí algo bueno, porque a mí me encanta estar en casa leyendo. O sea, a mí la gente pues me aburre bastante. Me gusta lo que escribe, ¿no? Antes cuando tomábamos el café decías, a mí me gustan los escritores, pues a mí no. O sea, me parece, somos muy no, yo te decía, no es que y me el gustan desencanto los cuando conoces, sino los seres humanos que están detrás de lo que hacen. Sí. Me gusta saber, aunque después no me gusten nada, quiero decir. Hay de todo. Eso sí, hay de todo. Tengo muy buenos amigos escritores, pero también hay escritores que pienso, pues su libro es mucho mejor que él. Hombre, claro. Entonces, claro, como un regate de un futbolista es mucho mejor que después ese zoquete que le vemos hablar. Exactamente. Fíjate tú que cuando me decías antes, no me gusta demasiado a mí esto de... yo te decía, hostia, qué putada, ¿no? Te dan el premio y justo una semana después sale el libro y al día siguiente todos confinados. Y tú me dijiste, no, fue un alivio, porque a mí no me gusta esto de la promoción y tal. Sin embargo, no sé
si por ese dominio No del es que lenguaje... no me guste, o sea, lo hago como parte de mi trabajo, pero no es pero la mejor parte de mi preferirías trabajo. no hacerlo como... Bueno, pues corregir exámenes me gusta. No, me gusta dar clase y me gusta ver que mis estudiantes aprenden y eso es súper satisfactorio. Reunirme con lectores, ¿me gusta? Sí, me gusta, pero no es lo mejor de mi trabajo. Lo mejor de mi trabajo es el momento en el que acabas el texto y dices, vale, ya lo he parido, ya está, ya tiene aquello que me ha costado tanto, porque yo soy de darme cabezazos, ya le veo yo el sentido y la circularidad. Ahora cuadra todo. Es como para mí es ¿Tienes un hacer protocolo? sudoku. Antes que hablamos de protocolo, ahora que está... Porque estos son 3 meses, ¿no? De es un residencia. mes. Ah, Es un mes. es O sea, un un mes que lo que hace, para contarlo un poco, que esto es un servicio público, ¿eh? Quiero decir, Sí, claro. tú tienes un mes donde te pagan ellos el empleo, el sueldo, está suspendida, ¿cómo es la cosa? O... Yo en la facultad pedí tener las asignaturas todas en el segundo semestre para tener este semestre liberado y yo pues eché la solicitud al Centro Andaluz de las Letras y me lo han dado. Entonces, claro, yo tengo hijos muy pequeños. Para mí esto y para mi familia es una faena, pero yo llevo ya 4 años con esta novela que es muy exigente, intelectualmente muy exigente, y me miran, sobre todo mi hija que ya es un poquito mayor, y me dice, mamá, termina ya. Y es, vale, ¿Cuánto te queda? pues me voy, me encierro y termino, porque pero es que no se puede hacer siendo mamá esto. Ya. Siendo mamá se pueden hacer muy pocas cosas. Se pueden hacer, y yo, mira que mi pareja, comparte, yo tengo muchas facilidades en mi universidad, me tratan fenomenal, pero hay un punto de, ok, aquí estoy yo, cierro la puerta y estoy con mi novela 48 horas y si no duermo, no duermo, pero esto tiene que acabar cuadrando, ya te digo, para mí es hacer un sudoku y es algo que es muy difícil. O sea, que no tienes, es decir, me levanto todos los días a las 6:30, tengo 4 horas, hasta que no se pueda. Lo hago, esa es mi rutina cada día. Antes de que mis hijos se levanten, pues yo ya le he echado 3 horas, pero no es suficiente. O sea, el otro día estaba con una amiga artista y hablábamos de las artistas que han sido madres y aquellas que han dicho es que es incompatible. Y es muy difícil, ya está, por eso hay tan pocas que lo hagan. O tantas que dicen, me gustaría, pero no puedo, porque es que conciliar es muy difícil y tenemos otro trabajo. Te voy a hacer una pregunta que no sé, porque en tus libros básicamente intentas establecer, digamos, una especie de línea de no, digamos, personalizar demasiado. Tienes como la emoción controlada, la vemos constantemente, pero de una persona que dice, soy consciente de los procesos emocionales, pero yo no me dejo llevar. Antes te he preguntado, he dicho, eres muy madrera y me has dicho una barbaridad. Sí. ¿Hay algún momento donde esa especie de incompatibilidad de no estoy con mi hijo, estoy no sé cuánto, te genera sentimientos encontrados en el proceso o has sabido ya decir, pum? Todo el tiempo, el sufrimiento es todo el tiempo, claro. Pero también lo he pensado mucho y he leído mucho y me he dado cuenta de que hay parte de producción también que es artificial. Yeah. Y eso es algo que también les digo a mis hijos, sobre todo a mi hija, muchas veces, no te fíes de tu mente, es una tramposa. Y yo también me lo digo. Entonces, pues quiero terminar el libro y lo termino. Quiero acabar de corregir los exámenes y los corrijo. Y son partes de mi trabajo. Y tienen su parte buena y su parte difícil. Tiene una disciplina del carajo. Soy muy disciplinada, sí. Claro, sí. Oye, antes me has dicho así de pasada, en mi casa no había libros. ¿Cómo entras tú en el mundo de la lectura? ¿Cuándo es ese momento, Alicia, a través del espejo? Qué difícil la pregunta. Si me preguntas por mi lectura infantil, es Mujercitas y yo quería ser Joe, que era la escritora del libro. Pero en mi casa no había libros. Entonces, una de las cosas que ocurren es que yo no quiero ser como mi familia.
¿Eres hija mayor? Yo soy la mayor de 4 Vale. y yo no quería ser como ellos, como la familia extensa. Y entonces, pues empecé a leer y entendía cosas gracias a la lectura. Y para mí es que la literatura es una máquina de pensamiento, es una técnica que nos permite entender el mundo. Y con eso yo me echo fuerte y eso me engancha mucho, pero es que empecé a escribir y a desear publicar muy tarde, porque me impone mucho respeto, es decir, hasta que no consideré que dominaba la técnica, no dije, vale, pues tengo un manuscrito y se lo voy a enviar a un editor. Tardaste mucho tiempo después de haber publicado decenas y decenas de papers, de investigaciones, de tesis, de artículos, es decir, que la escritura formaba parte de tu cotidianidad constantemente, así como la lectura, digamos, más creativa, con la lectura, digamos, más científica, ¿no? Más específica. Pero creo que has dicho una cosa importante, porque ese descubrimiento a partir de esta lectura, en el momento en que el texto te va habitando, el texto de otra persona te va habitando y te enseña a ver el mundo de otra manera y te enseña a decir, puedo salir, digamos, de esta banalidad lingüística en la que vivo, lo que sea, porque se ve todo borroso, comienzas a respetar enormemente el proceso para llegar ahí, para tener tus propias gafas. A mí me da la sensación, y hablo desde la experiencia de tengo 62 años y he vuelto a las librerías en las que crecí siendo un chinorri, un niño, y todo ha cambiado. O sea, la realidad cuando yo era pequeño era esa. Puedes soñar con escribir, pero antes tienes que subir esta escalera, antes tienes que ver cuáles son la gente que ya ha estado ahí. Entre otras cosas, para evitar repetirte, porque seguramente muchos lo han dicho mejor que tú en otro momento. Y si hay algo que merece la pena y forma parte de la cultura de todo, recordarle a la gente, oigan, lean esto, es mucho más útil. Hay un montón de escritores excelentes, que me dicen a mí, yo porque me tengo que buscar la vida de alguna manera, si no, yo estaría toda la vida leyendo y no escribiría una línea, porque hay tantas cosas hermosas por leer. Sin embargo, eso que tú haces hoy en día no es lo habitual. Me leo media cosita de aquella manera y ya directamente, oiga, yo tengo una historia que contar. Y yo siempre pienso, pues claro que sí, todos tenemos una historia que contar, nuestra historia, pero seguramente hay otros que la cuentan por ti mucho mejor. Y después sí, cuéntela, escriba, si escribir es una cosa maravillosa, pero no necesariamente lo publique. Mira que lo estoy diciendo aquí donde tenemos una editorial donde se publican cerca de 100 libros al año. Pero bueno, tengo la suerte de no vivir de la editorial. Ese proceso del respeto a lo que nos ha conformado, de lo selecto, de lo que a lo largo de la historia ha creado el ser humano, me da la sensación que ahora es una de las cosas que en este nuevo orden mundial se han caído, no sé si para volverse a reconstruir, no sé cómo lo ves tú, porque tú das clases a gente joven también, y ves cómo se expresan, y ves que... Sí, no sé, yo es que tampoco tengo tan idealizado el pasado. Ya. Entonces, no. Claro que el pasado llega ya a nosotros como si fuera una caja de selección de bombones. Sí, claro, entonces sí, no soy tan negativa respecto al pasado. Para mí, bueno, vivimos en un mundo razonablemente mejorable, pero bueno, no sé, yo no me leo todo lo que hay en la librería, pero claro, hay cosas muy buenas y se hacen cosas buenas, pero bueno, pensar que la literatura española va a producir un clásico cada año y se publica la tira, pues ostras, no sé, es pedirle mucho a la literatura española, pues es que las cosas que trascienden pues tienen que ser pocas y vamos a ver de todo lo que estamos produciendo cuál será el legado que le dejaremos a nuestros nietos. Pero hay que producir y bueno, pues es verdad, escribimos más que nunca, pero es que hacemos muchas más, porque el mundo se ha acelerado. Y vivimos en un mundo ¿Tú no tienes acelerado. miedo entonces a que, digamos, lo que permanezca no sea percibido
por los No. contemporáneos. Ahora que lo estás diciendo, estoy diciendo, joder, ¿cuáles fueron las vicisitudes, por ejemplo, del Quijote para convertirse en lo que es ahora la especie del canon de la literatura, que pasó tiempo sin pena ni gloria y otro como libro de humor entre las cortes hasta muchos siglos después? Fue cuando decir, oiga, esto representa a toda una sociedad, a toda una época, Pero eso y no la es, explica mejor. no es un papel que tengamos que hacer nosotros. Claro. O sea, se trata de que tenemos que producir, tenemos que pensar, tenemos que generar pues vías para que los libros tengan recorrido y las películas tengan recorrido y el arte tenga recorrido, y la historia y el tiempo hará su papel, pero es que no es algo que queremos estar haciendo todo el proceso. Entonces, eso es algo que tendrán que hacer los que vengan. Nosotros nos ocupamos de leer y proponer lo nuestro. Y ya está. Y si se mueren mis libros, pues tampoco es una pérdida ninguna para la humanidad. Vaya, nadie está esperando porque yo escriba otro libro, o sea, más que yo y mi familia. Es que me tiene alucinado, tenéis que comprenderme a mí, que lo pongo en contexto de no es habitual ver para mí un escritor, una escritora con semejante dominio del lenguaje, semejante claridad de ideas, que no son lugar común, y encima tener esta cosa de decir, tampoco es para tanto, ¿no? En algún sitio te he leído decir, Sí, yo muchas me veces defino como pienso- persona precaria, y digo, hombre, alguien que utiliza con orgullo, digamos, bueno, con orgullo, también como definición exacta, algo que yo creo que nos está pasando a una gran mayoría, ¿no? Vivimos en un precariado importante a todos los niveles. Pero es que mi abuela y estaba en el claro. campo detrás de dos bueyes en la era. Quiero Claro. decir que, no sé, si yo me quejo, mi abuela. Entonces, pues no sé, vamos a tener un poco de perspectiva que vivimos en España. O sea, en el libro que estoy escribiendo ahora, digo una cosa que es que en mi casa, vamos, está en la mesa. Es nuestro abuelo cagaba en el corral. Entonces, Oye, ese es un precioso título para una novela. Nuestro pues abuelo es verdad. cagaba en el corral. Es verdad. Eso Y entonces, pues yo yo qué lo sé, haría. yo soy profesora en la universidad. No sé, quiero decir, ganas de volver al pasado no tengo ninguna, porque yo, si hubiera nacido en el 1922, que nació mi abuela, hubiera muerto de cáncer a los 27 años y estaría detrás de dos bueyes en la era de León. Y es una vida, y tendría ya pues 8 hijos como mi abuela. Entonces, ¿de qué pasado estamos hablando? Yo me paso la vida en la biblioteca. Mira qué manitas. Ya. Ay, mira, yo quería leerte para que esta cosa de estos géneros contemporáneos de Internet, en YouTube, reaccionando a el unboxing, a mí eso... Debo decirte que me encanta ver a gente mirando a otro que canta y simplemente verle emocionando. Pues me encanta. No sé por qué. Bueno, precisamente algo tendrá, tiene éxito. Ella que dice que no le gusta mucho esto de ponerse en público, que prefiere... Sin embargo, cuando larga los titulares, ya la habéis escuchado, es de una precisión absoluta. Cosas que dice, que son políticas. Consumimos libros, esto es un poco de el ratito de promoción que hiciste con Noche y Océano. Consumimos libros como consumimos camisetas, porque la cultura en realidad se ha convertido en una mercancía más. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero si los En una mercancía más. Consumimos libros como... Pero es que nuestros cuerpos también los consumimos como mercancía. Es que consumimos porque ya no somos... O somos muchas cosas, pero consumidores somos de una manera muy prioritaria. Entonces consumimos cosas y pues el ocio para nosotros es muy importante, mucho más que lo que era para mi abuela, que ni conocía la palabra ocio. Claro. Entonces, pues sí, claro, consumimos productos, y los libros es que son productos. Y un libro que ya no se lee ni se disfruta, sino que se consume. La idea de ese proceso, porque digamos que tú formas parte todavía de una generación o de una persona solitaria que aspiracionalmente, cuando te acercabas a todos los mundos del cine, las artes, la literatura, la filosofía, la música, era
no con la idea de consumir, sino de transformación, ¿no? Entonces, además consumir es un verbo muy peculiar, porque hablamos de consumir y en el acto de consumir nos estamos consumiendo un poco nosotros mismos. Sí. Bueno, lo hacemos de muchas maneras y en todo caso son etiquetas. A mí me gusta mucho la sensación de ponerme delante de un libro sin lápiz y voy a ver qué pasa aquí, ¿no? Luego siempre saco el lápiz, pero en un contacto puro con el lenguaje del otro, eso lo ha hecho una persona que ha estado mirando pues las palabras con más o menos amor y con toda su pericia para decir algo del mundo, o la gente que pinta, ¿no? Es una parte que no me interesa tanto en realidad. Ver cómo se recibe mi texto. Porque yo tampoco pienso, ¿cómo recibo los textos de los demás? No le doy muchas vueltas. Simplemente entiendo que me proporcionan conceptos para pensar, y eso es todo lo que le pido a un libro. Para mí es como una especie de, no sé, caleidoscopio casi, que voy viéndolo y veo el mundo a través del libro. Eso es muy raro de explicar y parece que de repente me he vuelto como bruja, pero eso es lo que me pasa. Un poco sí. Oye, me gustaría abriros, sí, ¿no? Por favor. La posibilidad, sí, por favor, que ya este tío me tiene ya. ¿Nadie quiere preguntar algo? Los alumnos de aquí de Agustín, que supongo que habrá dicho, el que pregunte sube nota, tiene medio punto más. No, lo digo yo. Vale, y después se lo eché. Oye, ¿te ha dicho tu colega? Porque yo, como además soy mayor que él y lo vi él, yo lo he conocido a Agustín en práctica. Hacía práctica, era más chico que vosotros. Digo, o sea que todavía tengo una cierta ascendencia, aunque ya me han pegado una paliza. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene una duda? ¿Tiene algo? ¿Tenéis esta señorita aquí, que es maestra, es escritora? ¿Alguna duda tenéis? Bien. Tú vas a por nota, ¿no? Está claramente, ¿no? ¿O tienes curiosidad genuina? Acércatelo a la boca y di que... ¿Cómo te llamas? Me pongo de pie para... Sí, por favor. No voy a por nota porque no estoy en la clase. O sea, voy a su clase, pero de oyente. Fíjate que fricada es histórica, ¿no? Hecho sinceridad. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tan enriquecedor diálogo, la verdad. Que de estos que me da cosa participar porque es que me está gustando demasiado, que no creo que nada de lo que pueda aportar yo sea tan relevante como lo que estoy escuchando. Entonces quiero hacer una pregunta para que sigas aportando, porque creo que Héctor ha abierto un melón muy chulo de unas palabras que comentaste sobre la manera en la que consumimos a los libros y la manera que también nos consumimos entre las personas. Y tengo dos preguntas. La primera, primero que todo, como autora, ¿cómo lidias el pensar que estás primero consumiendo tu tiempo en crear algo que a la vez el lector va a consumir de una manera tan efímera o algo tan insignificante que puede llegar a ser un libro en la existencia de una biblioteca de una persona, por decirlo de esta manera? Porque a mí es algo que, si me pongo a pensar, me angustiaría y me mermaría mucho la ganas de continuar escribiendo. Y luego también, bueno, la primera pregunta, que no sé si da para mucho, y luego la segunda es la manera que nos consumimos las personas, por ejemplo, en ¿qué solución aportarías a este devenir o a este rodaje que llevamos ahora mismo, ¿no? De te consumo a ti, te consumí aquí, cuando se nos ha acabado lo que tenemos que darnos, no nos hemos conocido y no sabemos nada más de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿A este le pone un sobresaliente o voy a tu casa? ¿Eh? Porque es listo, a lo mejor ya se lo sabe. Vamos a ver, la primera pregunta. No lo pienso. Es verdad que escribir un libro es algo dificilísimo. Que las horas que yo le he hecho, pues llevo 4 o 5 años con esta novela y es que, pues 4 o 5 años completos, cada día de mi vida.
Pero no pienso, o es que esto va a pasar por la vida de alguien de manera muy efímera. No, no es una pregunta que me parezca... No, no me la hago. No, entonces, siento no poder decir mucho porque es que es como si pensase, guau, ¿cuántos esfuerzos tengo que hacer yo por alimentar a mis hijos cada día? Y el día de mañana igual me dan la patada. Pues no lo hago, es simplemente amor, y es muy cursi decirlo así, y nunca lo escribiría, es que amo. O sea, para esto tendría que ser Irene Vallejo. Pero yo no hago eso, no, soy anti Irene Vallejo. O sea, para mí toda esa cosa amorosa está, pero es... Pero mejor no hablar de ella. Me da mucho pudor. Me parece que... Vale, bien. Y hablo de Irene Vallejo porque yo me meto siempre en jardines y con las personas que tienen mucho éxito. A la gente que está luchando. Éxito, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando yo gané el premio me metí con Vilamatas y me dieron de palo. Es que te atreviste con Dios, era como una cosa. Pero ¿Él te dijo algo? Él fue tan encantador, porque es encantador, Es y encantador. yo le adoro, Es que porque lo adoro. para mí Vilamatas es un autor fundamental, que a mí me enseñó, bueno, sus libros me han enseñado a ser escritora. Y incorpora una tradición en España que es un balón de oxígeno en un momento dado. Sí, Entonces cierto. le tenemos tanto que agradecer. Pero claro, yo gané el premio, era nadie, y me preguntaron no recuerdo qué, y expliqué la verdad. Ya no me acuerdo por qué venía, pero yo le critiqué. Y pensé, es que se tiene que criticar a aquellas personas que son incontestables. Y Enrique es incontestable y una persona que vamos, ha aportado lo... Y Irene Vallejo ha vendido y está en todas partes, y entonces hay que luchar contra los mitos. Y la literatura y los literatos tenemos que luchar contra los mitos, contra las verdades que están ahí fuera. Entonces, pues eso, yo lo hago por amor. Y esta es la respuesta que te digo yo aquí. Por esto tienen sentido los encuentros con lectores, porque decimos de repente dices algo que dices, yo esto, si lo hubiera escrito, vamos, antes me muero que escribir amor. Hazme un reel de esto, que mañana lo subimos a Instagram. Hago las cosas por amor. Sí, efectivamente. No me pega nada. Entonces, pero es la verdad. Lo hago porque pienso, hostias, tengo una pregunta y tengo que contestarla. Entonces voy ahí con la mejor de las cosas que hacemos los hombres y las mujeres, que para mí es la literatura. Y respecto a la segunda pregunta, ¿cuál era? Que tiene que ver con el hecho de consumirnos los unos a los otros. Pues si te digo que yo creo que no tiene... Yo no soy una tía nostálgica, no quiero volver atrás, no quiero volver a un ritmo más pausado. Y creo que llevar este proceso, que ahora me voy a poner aceleracionista, de exacerbación del ritmo, nos llevará a un mundo que ya no será el nuestro, será el de nuestros hijos, será el tuyo, y que seguro que también es muy bello. Entonces, creo que tenemos que tener un poco de fe en lo que somos y en las estrategias que el humanismo nos ha dado para seguir siendo humanos que hacen de los problemas algo que transforma la naturaleza, transforma el mundo. Y esto es para mí esencial. Entonces, hay cosas, pilares, en los que yo creo mucho, que son la literatura, porque construye el yo, sin literatura no existe. La ley, porque construye la justicia, y algunas otras cosas, la ciencia. Creo en la medicina, aunque critico a los médicos y critico la clínica y critico la práctica. Entonces, no creo que el recurso de la salvación pase por decir, vamos a dar un pasito atrás y vamos a decrecer. Creo que eso es una mierda.
sinceramente. Creo que tenemos que tomarnos muy en serio, pensar lo que somos y confiar. Y, ostras, decimos, es que los médicos dicen, y a ti te trataron fatal, a mí me han tratado fatal, pero algunos, no todos. No, efectivamente. Y es que somos... O sea, los políticos son un desastre, pero en este país hay mucha gente que hace las cosas muy bien. Y vamos a creer en eso. Ya. Creo que esta idea de la precisión en el lenguaje, como, digamos, supongo que tú se lo estás diciendo a tus alumnos constantemente, oiga, los médicos no, oiga, los políticos no. Estas personas en concreto, que es verdad que suelen ser además en la minoría, cuando hablamos con estas grandes categorías, suelen ser minorías, pero como siempre sabemos, un grupo, una sociedad, y tal, al final vale por lo que valen los peores, la juzgamos por lo que valen sus peores ejemplos. Y no olvidemos eso, que para eso tenemos el lenguaje. ¿Alguien más? Escritora, señora, que está ahí aquí. Tú, venga, sí. Venga, aporta todo lo que quieras. Levántate y di tu nombre, anda. Hola, soy Samuel Gil García, estudiante de periodismo y básicamente estudio tercero de carrera en periodismo. Yo, antes de aportarte mi única pregunta, quería decir una cosa que destaco mucho de ti, y es esa visión antinostálgica. Y a mí me encantan los productos antiguos y tal, pero me gusta mucho ver eso, ver que no todo antes era bueno. Habían cosas malas también, por supuestísimo, y productos de muy mala calidad antes también. Sí. Y solo nos quedamos con lo bueno y decimos, oh, ahora todo es malo, ahora... Mentira. Antes también había cosas muy malas y de muy mala calidad. Y con todo esto dicho, ¿cómo ves la cultura del fast food o comida rápida en la literatura y el arte en general, y cómo podemos aportar algo que destaque y se quede para siempre en las personas? Es difícil de contestar. Yo, si por arte de fast food te estás refiriendo al arte que hacemos de manera muy precipitada para ganar dinero. Sí. Pues bueno, cada uno se gana la vida como puede. Yo a mis estudiantes, que por ejemplo les enseño cuáles son los recursos de escritura típicos de los clickbait, les explico que los tienen que conocer para conocer la textura de su profesión. Y además porque probablemente cuando salgan de la carrera tendrán que escribir clickbait. Y eso es algo que no le gusta pensar a nadie. Pero resulta que con el clickbait ha pasado algo muy curioso. Y es que empezamos a ver clickbait como periodismo basura, y de hecho en los libros, si lees sobre clickbait, está explicado así, ¿no? Las hard news se hacen con unos titulares en los que la semántica es pues la síntesis de lo más importante, y en cambio los clickbait, que son periodismo basura, se utilizan otro tipo de recursos para captar la atención, ¿no? Esto es lo que nunca tienes que hacer en una primera cita. Bueno, pues resulta que estamos viendo que la prensa seria ha empezado a utilizar clickbait. Y ya nos encontramos en El País o en El Mundo, sobre todo en reportajes, titulares como los 9 retos que tiene Sánchez antes de que termine el año, o 5 claves para entender la pandemia, yo qué sé. Y es un reportaje en El Mundo, y el Mundo titula los reportajes con clickbait ya. Quiere decir que el fast food en arte, en literatura, solo está siendo muy rápido a la hora de captar pulsiones, cosas que con el tiempo y con una profundidad de mirada se van a calar en la literatura, en el arte, en el cine, de más ambición. Entonces, vamos a dejar de pensar, hay cosas buenas, hay cosas malas, y yo me quiero poner donde me posiciono. Yo quiero hacer cosas buenas, pero resulta que me contratan para escribir purria en el 20 minutos.
pues hostia, empieza a escribir en el 20 minutos. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Y esfuérzate para hacer lo mejor en el 20 minutos y no tires de ChatGPT. A pesar de que yo utilizo ChatGPT cada día y pago religiosamente ChatGPT y me ha cambiado la vida para bien. Ah, sí, ¿cómo? No puedo escribir ya sin ChatGPT porque acelera el proceso. Ok. Y porque para mí es un interlocutor que me permite pensar más rápido y llegar probablemente al sitio donde yo llegaría con más tiempo, pero ¡jo! Cómo acelera el proceso. Entonces, es como decir, no, es que como soy matemático, pero a mí me gusta hacer de cabeza las cuentas. Vamos a ver, no. Claro, tengo un reflejo aquí delante que me está devolviendo pero pelotas al maravilloso, fondo, claro. a lo mejor tenemos que pensar cómo se utiliza y es estúpido pensar que va a escribir literatura como un humano, pero es una herramienta para los escritores. Yo ya no puedo escribir sin ChatGPT. No puedo, porque es que el mundo avanza y está ahí y es una herramienta de lenguaje, una herramienta humana. Además le vas enseñando, ¿no? A que hable contigo. Sí, tiene la memoria que tiene, porque es lo más inteligente y lo más tonto junto. Sí, ya, como nosotros. Sí, es verdad, es verdad. La gente que dice, aspecto. sí, pero eso Está es hecho verdad, nuestra no, imagen es que semejante. eso no es humano porque se nota mucho, es muy malo. Y pienso, tú tampoco eres tan listo. O sea, es que los humanos tenemos un concepto tan es un elevado de autoconcepto nosotros. de nosotros piensas. Cuando somos una poca mierda normalmente. Tal cual. Entonces, no sé, ya te digo, creo que esa es mi solución. El fast food solo se han dado, o sea, y en la música igual, solo anticipa. Y de ahí vamos a destilar. Y eso es estar al día, es tan difícil porque tienes que estar pendiente también de eso, de todo. Y ver, hostia, aquí hay algo. Y me lo llevo y lo abstraigo y lo pongo en otro sitio y lo rodeo de otras cosas y establezco relaciones, porque eso es ser inteligente. A lo mejor la bajona viene de ahí. Es decir, haber aprendido unas armas que te permitían jugar en la mesa donde iban los echadores de cartas más rápido y ahora mismo te has quedado obsoleto porque hay algo que va mucho más rápido. Los jóvenes lo tienen mucho más difícil, claro, entonces es cierto. Encima les estamos diciendo, ¿no? Es que no sabes, o sea, todo lo consumís de manera precipitada. No, tío, no, es que no. Y estamos repitiendo las cosas que no hemos soportado en la generación de nuestros padres cuando nos decían, fijarse vosotros, o sea, hacemos lo mismo nosotros que han hecho con nosotros, exactamente igual. ¿Más gente que quiera hacer alguna pregunta? Tenéis ya ganas de, ya habéis dicho, ya hemos cubierto, profe, ya ponnos la nota y súbenos el medio punto. Raquel, ¿alguna cosita que quiera Nada, decir? agradeceros. Yo como soy un engorfado, y ya te he dicho, me encantaría quedarme aquí mucho rato, claro. Pero María Ángeles, que está al fondo de ella, que está mirando por encima de las gafas, eso quiere decir, yo sí tengo contrato, yo salgo a las 8:30, así que al favor, mamoncete, de cerrar las cosas a su hora. Muchísimas gracias por venir. Ojalá vengáis algún día para cosas que no tengan que ver solo porque os lo diga vuestro profe. Venirse, que aquí no inventamos. Y además yo necesito gente joven, que soy como un vampiro de Düsseldorf, hablando de Murnau, que me nutro de sangre joven. Y así me creo que soy más joven. Bueno, nada más, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Raquel, por iluminar este rato y darnos esa idea tan fabulosa. Y por favor, darle un aplauso y comprar algún libro, joder.